vamos a escuchar la voz de una mamá que recibió el diagnóstico que transformó por completo la forma en que iba a entender el mundo. Hipoacusia bilateral profunda. Entre el desconcierto, el miedo, la culpa y la incertidumbre, inició un camino complejo, pero profundamente humano, que vamos a ir abordando y explorando a lo largo de este episodio. Vamos a conversar sobre cómo es que la familia descubre la discapacidad auditiva, sobre el proceso de adaptación, cómo fue la dinámica, cómo fue que se moldeó la dinámica diaria y las emociones que pudieron ir surgiendo a lo largo de esto. Vamos a hablar también de las nuevas formas de comunicación que se aprendieron, en este caso la lengua de señas, para crear un entorno en el cual la hija, pero también la mamá, pudieran construir su relación y una identidad desde la dignidad y la autenticidad. En este episodio se espera llegar a todos ustedes que lo escuchen, que lo vean de una manera en la cual se pueda sentir ese abrazo de recordar también que el silencio puede tener voz, puede tener significado, puede tener fuerza y que pueda ser un poco ese acompañamiento que muchas veces necesitamos ante ciertas circunstancias en la vida. Entonces, estoy muy feliz, muy emocionada de que estemos aquí, agradecida porque nos abres tu corazón. Ya hemos estado platicando antes de empezar la grabación y todo lo que hemos estado compartiendo en esta tarde de verdad es para mí una gratitud enorme la que siento porque nos estés acompañando y estés dispuesta a abrirnos todo lo que viene en este episodio, en esta historia. Para comenzar, para toda la gente que nada más nos va a escuchar, me gustaría que nos ayudaras describiéndote físicamente y cómo es que hoy vienes vestida. De acuerdo. Pues soy una mujer alta, mido unos 70, bueno, relativamente alta. Mido unos 70, tengo el cabello largo, teñido en rojo, soy de piel morena y en este momento traigo un vestido en color blanco con mangas largas y tiene flores de diversos tamaños en colores amarillo, anaranjado, rosa, azul y algunos destellos en dorado. Ok. Y bueno, por mi parte traigo un pantalón de mezclilla, una blusa gris, cabello largo, castaño y soy promedio de estatura unos 56, 57, chaparrita para un mexicano. Y ya que tienen esta idea de quiénes somos, cómo somos físicamente, vamos a la pregunta compleja de responder, que espero ya no sea tan compleja después de toda la plática que ya nos aventamos antes de la grabación. ¿Quién es Carmen? Sigue siendo compleja. Pero básicamente considero que lo que mejor me define son como el tipo de ideales con los que crecí desde muy chica. Siempre como ideales muy bien delimitados y siempre como intentando como resguardarlos de forma como muy aguerrida. Tengo una personalidad con un carácter un poco fuerte o intenso, entonces también como las metas que yo me he planteado son como ya una vez que ya puse o delimité un lugar, ahí es como que muy... La frase de donde pone el ojo pone la bala. Ajá. Sí, siento que la quería decir porque te veía como que haciendo con la mano una dirección y como que no llegaba, no sé si era esa frase la que quería decir. Quería evitarla, pero sí. Ok, ¿por qué evitarla? Estaba buscando otra palabra que me agrada. Ok, bueno, pues ya, como que si no, luego no llegan las palabras, ¿no? Entonces sí te vi y te entendí, entonces, muy bien. Esto que mencionas de tu personalidad, ¿cómo fue que
llevaste todo esto en tu adolescencia, en tu adultez, en tus relaciones, en tu comunicación con las personas. Porque hablábamos antes de grabar sobre estos temas que se abordan o no con la pareja cuando se está en esta planeación de tener hijos, del nombre que se les va a dar, del color del cuarto, la ropa, etcétera, pero que no se habla o poco se habla de qué va a pasar si tienen una discapacidad. Entonces, ¿cómo fue que se hizo toda esta combinación en tu historia, tu forma de ser y tu relación para lo que te ibas a enfrentar en ese momento? Ok, bueno, creo que tendría que también especificar, yo tuve a mi hija a una edad relativamente temprana, 18 años, y pues no hubo tal cual como ese tipo de plática, porque en teoría pues no estaba planeada, sí fue deseada y sí fue como un momento feliz cuando yo me enteré. Eh, entonces, digamos, a pesar de que no hubo como ninguna complicación durante todo el proceso, creo que justamente mi carácter siempre me ha ayudado como a sobrellevar las diversas situaciones que he tenido que pasar, incluyendo, por ejemplo, esta parte del embarazo, porque eh, justamente como era tan joven, no estaba casada, eso genera un estigma social y familiar. Entonces, la primera parte fue como dejar de lado todas las opiniones ajenas acerca de mis decisiones, y posteriormente ya con el diagnóstico, eh, no, particularmente a mí no me pareció un diagnóstico fatalista. Eh, yo no considero que me haya dado mi depresión y que me haya entristecido, únicamente fue como de, bueno, ya sé por qué no está llevando como el desarrollo que aparentemente no, normal que debería de tener. Entonces, considero que parte de mi personalidad ha ayudado a como no derrumbarme tan fácilmente. Uh-huh. ¿Cómo fue que te diste cuenta y que buscaste darle nombre a eso que veías, no sé si usar la palabra diferente, en tu hija? Pues sí, sí es diferente. Eh, Justamente como yo no tuve ningún tipo de complicación, yo la veía crecer y sí notaba estas partes de acuerdo a la edad, tiene que llevar como ciertas actividades que va desarrollando en cuanto a diferentes funciones. Sí balbuceaba y sí como que intentaba, o había un cierto intento como de copiar o imitar palabras, pero nunca se concretó. Entonces, mm, no hablaba. O sea, como que intentaba decirlo y una que otra sílaba y una que otra palabra, pero no había tal cual como el avance normal que los niños deberían de tener, así como en cuanto a le hablabas y a veces como que sí te respondía y a veces era así como si nada, ¿no? Entonces, en ocasiones se tomaba como solo me está ignorando o lo está haciendo como adrede. Incluso a las revisiones médicas, los doctores a mí me decían, es que está bien, pero es tu culpa porque tú no la obligas a hablar. O sea, si ella te pide algo, es como, sí, toma. Entonces, ella no hace el esfuerzo por hablar y pues tú se lo refuerzas al dárselo así como que luego. Sin embargo, más o menos como a los 5 años, 5 o 6 años, pues sí dije así, ya ha pasado como tiempo, yo no veo avance, a pesar de que los doctores dicen que todo está bien. La llevé a la terapia de lenguaje y ahí la terapeuta fue la que me dijo que ella sospechaba que probablemente tenía algún grado de sordera y que me aconsejaba que hiciera eh,
estudios ya más específicos para determinar si sí lo tenían, tanto la audiología, este, y ya en donde hacen los estudios audiológicos, ya me dijeron que particularmente ella necesitaba unos más específicos y fue a partir de ahí que ya se dio como tal cual el diagnóstico. Dices que para ti no fue algo fatalista. Para ti entonces fue un poco poder dar nombre. Me ibas mencionando antes de que grabáramos esta parte de que pudiste cuestionarte también cómo lo ibas a llevar. Y a lo que me refiero es en esto de le voy a dar el aparato auditivo, le voy a decir que aprenda a oralizar, todo esto, pero que decidiste irte a los que ella también decía que quería. ¿Cómo fue todo este proceso de, ok, tú tienes estas herramientas, pero la sociedad se te quiso imponer al decirte, a ver, oye, intenta esto, como un poco para llevarlo hacia lo normal, entre comillas, estoy como poniendo la palabra normal? ¿Cómo fue todo ok, ya sabes que tiene? Y empezar a entonces darle las herramientas para enfrentarse a esto. No, una vez que nos dan el diagnóstico, es una neuróloga la que nos da el diagnóstico y ella ya nos empieza a explicar como a mayor profundidad cuáles eran las alternativas, ¿no? El implante coclear, el uso de auxiliares y particularmente ella fue una de las que más nos comentaba que pues sí se podía oralizar, no, que todavía estaba en una edad adecuada y también nos indica que estaba prohibido el uso de la lengua de señas porque ella, pues, para que se acercara justamente más a la normalidad, pues era parte esencial. Entonces fue ahí donde yo, pues sí hubo un dilema interno entre qué es realmente mejor para ella, porque aparentemente pues sí, lo mejor sería así, pues que escuchara como todos, que estuviera organizada, pero yo sí, o sea, sí se le compraron los aparatos, se tardó un poco porque pues, no son tan accesibles, sin embargo ella pues sí me comentaba que había dolores de cabeza, molestias en los oídos por traerlos pues básicamente todo el tiempo, y con mucha irritabilidad. Se supone que te los van graduando, pero aún con las graduaciones como más bajas para que se fuera acostumbrando, yo la veía como demasiado incómoda. O sea, ya a un grado de que si yo no estaba ahí, probablemente se me apaga. Entonces, sí hubo un momento en el que yo realmente ya me hice un cuestionamiento ya más en serio, o sea, hasta un tanto filosófico, ¿no? De en qué parte cabe el derecho a su propia decisión respecto a qué quiere usar en su cuerpo, o sea, desde qué edad debe de ser válida su opinión o su discapacidad para determinar es que yo no quiero usarlo. Entonces, yo me guié con eso y su sentir, yo no soy la que los iba a estar usando, y sí llegó un punto en el que fue como aceptar que a ella no le gustaba usarlo, a la fecha no le gusta usarlo, y no hay, nunca nadie ha visto que la logre convencer de que los use. Entonces yo decidí que si no quería, pues no los usara y le dimos mayor enfoque a la lengua de señas mexicana para que tuviera una mayor comunicación. Aparte de esto que va diciendo de que no se lo obligó y entonces empezó con la lengua de señas, quiero ahorita también hacer mención de que se me hace que es como una línea muy delgada el hecho de diferenciar que tú como su mamá has podido fungir muchas veces como su intérprete para que se comunique con personas que no sabemos la lengua de señas, pero a la vez qué delgado es esto para no también caer en querer ocupar su voz, seguir dándole esa independencia que cuentas ahorita que le has querido dar desde siempre,
para decidir cómo comunicarse, cómo mostrarse como persona. Y quiero dar un ejemplo, si me dejan dar el ejemplo que platicábamos antes de grabar, sobre, pues fue apenas, bueno, apenas de cuando estamos grabando, que una señora que no sabía que ella era tu hija se acerca y te dice, oye, puedes decirle que me encantó su suéter y que si le podía tomar foto al suéter. Y que yo luego me reí cuando tú dijiste, sí, que le tome foto. Porque como que no sé si viste mi risa o qué, pero ya después de haber contestado que sí, dijiste, le preguntaste a tu hija. Entonces, ya después, cuando yo te dije, ay, me dio risa porque pues como que fue muy natural de tu parte también. Y tú me dijiste, pues es que el suéter es mío. Y ok, pero otra persona que no sabe o no escuchó eso, por ejemplo, puede decir como de, ay, pues ya hasta responden por ella, ¿no? Entonces, esa línea delgada entre ser un puente y no buscar, o no porque lo busques, sino porque incluso por accidente a veces te llegues a responder, a dar voz cuando no. ¿Cómo fue que llevaron esta línea delgada? Tú antes no tenías ni idea de la lengua de señas. Sí, no, el primer acercamiento que yo tuve fue en la primaria, pero únicamente me aprendí el abecedario dactilológico, pero nunca tuve contacto con ninguna persona sorda, ni sabía sobre su cultura ni nada. Entonces sí fue como tanto el aprendizaje tal cual del idioma como de su cultura, fue como abrir un nuevo panorama. O sea, tienes como que sí tener una apertura como para lograr visualizar o intentar visualizar la manera en la que ellos ven el mundo, porque es no totalmente diferente, pero sí la ven o la perciben de una manera eh, tal vez que puede no ser como tan común para nosotros. Creo que sí es importante definir justamente esa parte, y también por eso yo entraba como en esos dilemas de hasta qué punto soy yo la que decide y hasta qué punto es ella la que decide, o sea, en qué momento yo debo de decidir por ella o cuándo no. Regularmente, pues, para prácticamente cualquier cosa, sí se le pide su opinión, y se le respeta. Si ella dice, no, pues no quiero esto, pues ya no quiere, ¿no? Pero siempre, sobre todo en esta parte de la comunicación con personas sordas, es siempre, o con discapacidad, siempre es justamente preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué quieres? Porque es muy fácil para nosotros decidir, es que esto es lo mejor para ti, pero si ellos no quieren, ¿por qué nosotros tendríamos que decidir sobre su propia identidad o cuerpo? Entonces sí es como muy importante, pero sí es un trabajo como de deconstrucción mental como muy complejo, y sí, o sea, sí recuerdo mucho ese día que pasó eso, y sí dije, sí, yo también como que respondí muy así, pero yo me basé porque eran suéter. No, y está bien justo porque tenemos ya el contexto de que era tu suéter, pero imagínate que no hubiera sido tu suéter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta parte que dices, la palabra de construcción la quiero resaltar porque hablábamos también de cómo nadie, o como los que son papás, porque pues yo todavía no soy mamá, pero como dicen los que ya son papás, nadie te enseña a ser papá. No hay un manual para ser papá. Menos para ser papá o mamá de alguien con alguna discapacidad o condición en el neurodesarrollo. Esta parte de la deconstrucción, ¿qué tanto crees que has tenido que deconstruirte como persona, como mujer, para todo lo que has tú crecido viendo de la crianza, llevarlo ahora con tu hija, dándole esa independencia para que se desenvuelva de manera segura, pese a las barreras a las cuales se puede llegar a enfrentar? Mm, Pues sí fue un trabajo complicado, justamente y principalmente por esa parte de hasta qué punto yo como mamá tengo que pensar en lo mejor para ella, porque esa es como la idea que siempre nos plantean de yo soy la que toma las mejores decisiones.
Está haciendo cara de Entonces viejos. los vemos, entonces es como de, aparentemente deberíamos de ser los que tengamos como ese discernimiento para tomar las mejores decisiones, pero sí es muy, por el tipo de cultura que tenemos, sí es algo en lo que prácticamente diario se tiene que estar trabajando y no dejar de lado, ¿no? Porque a veces como que ya lo damos por sentado y de repente te cruzas con algo y dices, ah, no lo había pensado de esa manera, entonces intentar como cambiar la perspectiva y sobre todo para ellos y para en general los grupos vulnerables, que cada día tengan mayor accesibilidad a sus derechos, ¿no? Yo no había escuchado hasta recientemente una frase que dice, nada de nosotros sin nosotros. Entonces, según yo ya había trabajado mucho en mí hasta que escuché eso. Ok, ¿cómo? Entonces, o sea, justamente yo tomé un diplomado en Derechos Humanos y ahí fue como que también me ayudó a ir abriendo como toda la perspectiva de no solo de género, sino principalmente, por ejemplo, con personas con discapacidad, que a veces no se les pregunta sobre su autonomía, solo es como, es que eso es lo mejor para ti. Entonces, sí, yo sentí que sí iba en un camino bien al momento de no obligarla a usar auxiliares, pero sí creo que es algo que la mayoría damos por sentado de, no, es que no sé, la sordera es mala, la debes de quitar o la debes de erradicar y debes de usar auxiliares y son muy buenos y sí apoyan mucho, pero a la mayoría pues no es como que les encante usarlo. Entonces, creo que es muy importante retomar esa parte donde nosotros aceptamos las decisiones que ellos mismos tomen sobre su cuerpo, su identidad y su individualidad. Porque aparte justamente, qué fuerte eso que me recordaste ahorita lo que platicábamos el sábado en el evento de que se ha tenido que ocultar su discapacidad, ¿no? Y una persona dijo que sí, por miedo al rechazo, a no ser amada, etcétera. Entonces, claro que como papás, muchos se ve que buscan proteger a sus hijos de todo mal, de todo sufrimiento y que luego se dan cuenta de que pues es parte de la vida, ¿no? Entonces no es como evitárselo, sino darles las herramientas para. Con esto, ¿cómo es que le has brindado tú o has visto que ella ha adquirido herramientas para construir su identidad de manera segura, como reconociéndose de sí, soy mujer, tengo sordera, es una discapacidad, pero no por eso, o eso no me quita el poder acceder a todos los derechos que tengo por el simple hecho de ser una persona? Uh-huh. Bueno, justamente creo que por eso hacíamos como hincapié en cuanto a mi personalidad. Yo siempre me he mostrado como con mm, no diría orgullo, pero siempre ha sido así es que el tono del cabello, la forma en la que me he visto, la forma en la que me expreso, sí, muchas personas me han dicho así como, no, modérate más, ¿no? Y no, entonces siempre he tenido como eso de yo me voy a mostrar como soy. Y a ella yo le he enseñado eso de, es que sí tienes un sentido que es tal vez reducido o no lo tienes, pero no importa, o sea, tú muéstrate tu personalidad, tus ideas, tú muéstralas con orgullo, no tiene nada de malo que a lo mejor nuestro cuerpo, nuestra mente sea diferente, siempre no nos debemos de ocultar ante la sociedad o lo que pueda llegar a decir y eso es algo que a mí me ha gustado como inculcarle y es algo que a mí particularmente también me gusta de la comunidad sorda, que ellos sí tienen como muy implantado el orgullo de ser sordo, ¿no? Entonces, justamente
el acercamiento a la comunidad sorda, eso le ha ayudado a ella también decir, sí, yo soy, orgullosamente soy sorda. ¿Y qué? O sea, todas mis demás habilidades y funciones, pues son básicamente las de cualquier persona. O sea, solamente pues no escucho también, pero este, pues de ahí en fuera no tendría por qué sentirse menos, aunque otras personas intentaran hacerlo. Justo esto de que no tiene por qué sentirse menos aunque otras personas lo quieran hacer. Lo que bien dices, es un sentido el que digamos tiene este daño, por decirlo así, que es la audición. Su cerebro funciona, entiende las cosas. A esto quiero llegar, que no es como que es una discapacidad intelectual, una condición en el neurodesarrollo. Pudiera ella, si quisiera, ir a una escuela regular, tomar clases con personas oyentes, obviamente con las adecuaciones correspondientes, ya sea un intérprete, ya sea que ella decidiera el aparato, etcétera, ¿no? Pero también me platicaba de cómo no se ha dado esto y más bien se ha optado porque vaya a una escuela de educación especial. Esto, ¿cómo es que se ha decidido? Esto se dio antes, bueno, anteriormente vivíamos en el Estado de México. Una vez que nos dan el diagnóstico, nuestra perspectiva era de, bueno, si la sociedad, la mayoría somos oyentes, pues sí, tiene que acostumbrarse a y aprender como a vivir y convivir en ese ambiente. Y los primeros 2 años de primaria estuvo en una escuela regular, pero la realidad es que no hay ni herramientas, tal vez incluso tiempo o lo que sea, para que ellos puedan aprender de manera pues más natural eh, cualquier conocimiento, ¿no? Porque ni siquiera hay un canal de comunicación siquiera parecido. Entonces, yo notaba que pues ya nada más era así como que, ay, toma para que no, una hoja para que colores y no estés aquí como que molestando. No todos los maestros fueron así, pero había algunos que sí lo eran. Entonces, yo al no notar ningún tipo de avance en ninguna de las materias, ni siquiera socialización, me empiezo a buscar alternativas. En el Estado de México no hay, pero aquí en la Ciudad de México ya empiezo a ver que hay diferentes instituciones, diferentes escuelas, algunas de paga y otras ya como más de gobierno, y es cuando tomamos la decisión como de, bueno, ahora vamos a cambiar básicamente toda la dinámica familiar para irnos a vivir a otro estado y que ella tuviera como mayor oportunidad de tener un mayor desarrollo, crecimiento más apegado a la normativa, ¿no? Esto que dices refleja las cosas que has tenido que modificar, adecuar en tu vida para poder brindarle esas herramientas y oportunidades a tu hija. Platicábamos antes de grabar todo lo que crees que pudiste haber hecho diferente o te faltó, incluso llegaste a mencionar. Si retrocedieras el tiempo o tuvieras la oportunidad de platicar con esta Carmen que apenas iba a tener a su bebé, que apenas iba a enfrentar a todo el camino que tú te has enfrentado y que has recorrido hasta ahorita, ¿qué te gustaría decirle? Eh, Principalmente la parte de siempre recordar quién es y que eh, no permita, no se permita vulnerar por personas ajenas, porque siempre va a estar como influyendo esta parte de la opinión ajena, familiares, amigos, gente que ni conoce si aún así se pone a opinar. Incluso los mismos doctores, ¿no? Que ellos me comentaban que ella pues no tenía ninguna deficiencia y que básicamente era mi culpa, y después, bueno, sí, o sea, tal vez yo no me di cuenta, pero sí había por ahí algo que no era, este, había una deficiencia en la audición, ¿no?
Entonces, sí le dirían, el camino no va a ser fácil, pero bueno, vas a lograr como ir como descubriendo poco a poco y adquiriendo herramientas para que este, tú y tu hija pues puedan irse como desarrollando. Tal vez no va a ser el avance tan rápido como en otras personas se presenta, pero bueno, el caso es que ambas puedan ir y forjando su propio sendero para que al final de cuentas ella pueda tener una vida pues digna. ¿A qué cosas te referías con que te faltó hacer? Para que los que escuchan el episodio o lo vean, se puedan dar como que una idea también, si están empezando apenas este recorrido, de qué pueden hacer y que es crucial para poder, pues, hacer más llevadero el proceso, porque no quiero decir que por eso se va a hacer más fácil, ¿no? Pero sí que puede ayudar de cierta manera. Mm, pues siempre hacerle caso como a sus instintos, como retomando esa parte de tiene un comportamiento un poco diferente, ¿no? Que yo tomaba nada más como tal vez de, bueno, me está ignorando, o o los médicos que me decían, es que eres tú la que no la obliga a hablar, cuando en realidad, pues sí, en realidad sí había algo un poco más profundo, más allá de que yo la consintiera de más. Entonces siempre hay que tomar en cuenta esa parte, que si algo no, que sientes que no está cuadrando, por ejemplo, en cuanto a la parte médica, pues intentar como hacer esta parte. En el caso de personas con sordera, justamente esta parte de tal vez me ignora, pero yo pensaba que como si escuchaba la licuadora, si volteaba cuando el perro ladraba, pues ella está bien, pero en realidad como es tan profundo, son sonidos tan agudos, sí los captaba, pero hay otros más bajos que pues no, o sea, si le hablo así, no, pues no se da cuenta y no es que me quiera ignorar. Entonces, si una persona considera que tal vez hay algo ahí que no está como normal, en este caso de el balbuceo, las palabras, bueno, intentar como tal vez hacer un examen un poco más profundo, quizás nada más para descartar que sea esa parte. Y en cuanto a lo emocional, en cuanto al proceso de acompañamiento, tanto a tu hija como a ti misma como mamá y mujer. Creo que la parte más importante sería la paciencia, un poco la resiliencia. Y como te comentaba, a mí no me parece un diagnóstico como, bueno, nunca me ha parecido un diagnóstico fatalista. Creo que sí es una situación complicada que estás más asociada a la parte del entorno social y demás. Este, pero sí hay que como intentar apoyarlos más. Es que sí siento que requiere mucha paciencia el estar yendo a estudios, estar evaluando si tienen la posibilidad de ponerle implantes. Yo particularmente decidí no realizarle la cirugía, eh, por los riesgos que yo consideré que había y por tanto la parte económica, bueno, fueron diferentes factores que decidieron que yo no consideré como la mejor opción, pero habrá personas que tal vez piensen que sí lo es. Entonces, pues también tomar en cuenta que a veces no tenemos todas las herramientas como para poder consolidar todas las cosas que quisiéramos, pero que
al final de cuentas, pues ellos, es importante como, es que sí, la palabra que más se me viene a la mente es como paciencia, porque no es un camino que si te pones a compararte con alguien más no vas a ir a la par de esa persona. O sea, es como un poco más lento, pero al final de cuentas sí, o sea, sí hay una vía que puedes usar, pero pues no va a ser tan fácil ni tan rápido como aparentemente debería de ser. Y en este proceso que no ha sido tan aparentemente como debería de ser, se han enfrentado también, me imagino, a aprendizajes o a revalorar ciertas cosas y que te lleven a esta deconstrucción que mencionabas al inicio. ¿Qué enseñanzas se ha caído para ti como persona, como mujer, que antes no habías tenido, según tengo entendido, como este contacto directo con la discapacidad? ¿Qué ha traído a tu vida el que tengas una hija con sordera, siendo tú una mujer oyente, en una familia oyente y que nuevamente no habías tenido como que este contacto directo a una discapacidad? Mm, yo particularmente, sí, o sea, técnicamente yo pertenezco a la comunidad sorda por tener un familiar sordo y por también ser usuaria de la lengua de señas, pero sí fue, eh, mm, sí me he sentido como acogida por esta comunidad y hasta cierto punto me he identificado con ellos. Digo, yo no tengo la discapacidad, pero eh, cuando era más chica me era como complicado expresarme en público o hablar fuerte o con otras personas que yo no conozco, me cuesta mucho trabajo como socializar o acercarme e iniciar una plática. Entonces, siempre me decían como que hable más fuerte y a mí no me gustaba. Entonces, cuando yo encuentro la lengua de señas, a mí me encantó, porque además soy muy expresiva en mi rostro y eso es algo que se usa mucho en la lengua de señas. Particularmente a mí, siempre he considerado que me salvó de muchas cosas. Me siento muy... eh, afortunada de haber llegado a la comunidad sorda, de poder ser usuaria de la lengua de señas y en cuanto a perspectiva, pues sí te amplía, ellos tienen una cultura bastante, no completamente diferente, pero sí tienen ideas y costumbres diferentes y a mí siempre me ha parecido muy interesante conversar con ellos y ver las cosas o el mundo de diferentes maneras y ellos la verdad es que sí te ayudan a que veas cosas que probablemente antes no te hubieras imaginado que existían o que esa perspectiva no estaba planteada en ti. 14 años, si no me recuerdo, tiene tu hija. Entonces, 14 años más o menos ha sido el tiempo que te has tú ido adentrando en esta parte de la comunidad sorda, ¿no? Un poco menos, sí, pero más o menos. Ah, porque fue que llegaron después, ¿no? Ajá, sí, Decía. como a los sí, 7 años. Y por ejemplo, si los que nos escuchan en este momento son personas familiares que están recibiendo apenas por primera vez un diagnóstico o personas que les interesa el tema, ¿qué te gustaría decirles que crees que a ti te hubiera gustado o servido saber antes? Eh, bueno, la primera parte que no están solos, o sea, justamente algo que me gusta de ellos es como una comunidad o comunidades, porque hay en varios lados como sus propios grupos, entonces eh, si necesitan, ya sea que quieran ser usuarios de la lengua de señas, es importante que se acerquen directamente también a estas comunidades para que no solo aprendan la parte del idioma, sino también de su cultura y de su identidad. Entonces,
es como de las partes más importantes. Tomar en cuenta que hay como diferentes alternativas, como lo que ya mencionaba del implante coclear, del auxiliar auditivo, el uso de la lengua de señas. Yo siempre independientemente de si usan o tienen el implante o los auxiliares, yo, yo siempre les he recomendado que siempre se implemente la lengua de señas porque es su lengua materna y es su derecho, ahora sí que el adquirirla. Que justamente también hablábamos de los derechos, ¿no? Esta parte de que no se les vulnere porque tengan una discapacidad, que no los estemos todo el tiempo pues haciendo menos o que no tienen una voz cuando sí la tienen. Y que justo es lo que a lo largo del episodio nos has ido compartiendo que tú estás logrando hacer en tu hija, ¿no? Una mujer con discapacidad que se sienta mmm, parte de esto, que se sienta orgulloso incluso de quién es, de cómo se muestra. Y mucho hemos hablado sobre en este episodio sobre el ser mamá de una persona con discapacidad. Pero no quiero dejar a un lado el ser mujer. Si bien también se ha escuchado mucho que se pierde una mujer cuando tiene un hijo y que se da esta como separación de que se olvida de sí misma para darse a su hijo, cuando tener un hijo involucra una discapacidad, pues esto se vuelve o se exponencia, ¿no? El tiempo que le tienes que dedicar, la manera que le tienes que brindar esa atención, etcétera. ¿Cómo le has hecho a lo largo de este tiempo, de estos años, para así ser esa mamá que le da a su hija esas herramientas y que hace el gran trabajo que me puedo atrever a decir que haces sin perderte a ti como mujer? Mm, sí, he escuchado esa frase como de que sobre todo las mujeres somos las que perdemos incluso hasta nuestra propia identidad por dividirnos por nuestros hijos. Yo creo que sí es una tendencia, pero no comparto que debería de ser lo ideal. Al final de cuentas, mm, somos dos individuos diferentes. Si yo no estoy como bien emocionalmente, mentalmente, difícilmente voy a poder darle como las herramientas o darle una educación o crianza que sea como la más adecuada. Pero sí llega un punto en el que obviamente al final de cuentas generas un vínculo y para tener un vínculo lo más sano lo tienes que estar nutriendo. Entonces sí existe cierto grado de sacrificio, por así decirlo. Este, en el caso mío, pues fue como, yo no dejé mis actividades, pero sí las tuve que adecuar. Entonces, yo continué estudiando, eh, estudiaba en un horario, pero no podía seguir más allá de eso porque tenía que ir a la escuela por ella, luego llevar la terapia, estar viendo tareas y demás. Entonces, yo en ese momento siento que, pues sí, que genera como un cierto equilibrio. Yo estoy haciendo mis actividades, pero también estoy viendo por ella. Entonces, aparentemente yo justamente en la escuela me llevé más tiempo porque no podía meter tantas materias, pero para mí estaba bien ese tiempo porque seguía estudiando lo que quería, pero al mismo tiempo le daba tiempo a ella para ir por ella a la escuela o llevarla a sus terapias y de alguna manera pues eso me ayudó también a no como perderme únicamente en la crianza y considero que eso fue gracias a que yo vivo, pues sí, bajo un privilegio que yo sí tengo una red de apoyo. Hay muchas mujeres que no la tienen. Yo afortunadamente siempre he tenido una red de apoyo que es principalmente mi mamá y mis hermanos, pero sobre todo mi mamá, ella ha sido la que siempre ha estado como ahí
para apoyarme las veces que no he podido, no sé, ir por ella, ella va por ella, o la cuida en la que yo estoy haciendo alguna actividad. Y en el modo de red de apoyo para ti como persona, ¿cómo es que fuiste construyendo o cómo es que recomendarías que se fuera construyendo esta conversación, pedir lo que necesitas sin esta culpa de que lo estás pidiendo, ¿no? Que muchos podemos llegar a decir, es que si lo pido ya no lo quiero, pero pues tampoco la gente no es adivina, ¿no? No va a saber qué necesitas o de qué manera tú necesitas que te acompañen en este proceso y en este crecer y encontrarte también tú esta parte de ser mamá y en esta parte de darle identidad y seguridad a tu hija. ¿Cómo es que le pudieras aconsejar a las personas que quieren ser, pues sí, ese lugar seguro para alguien con una historia como la tuya o similar o simplemente que quiere ser mejor amigo, mejor persona? ¿Cómo es que a ti te ha ayudado que te acompañen y que se ha ido construyendo las bases de esta red de apoyo que dices tener? Mm, Creo que a mí lo que me ha ayudado es que sí, tanto eh, parte de mi familia, porque no toda, este, justamente siempre, y amigos también me han dicho así, esta parte directamente de preguntar de qué manera te puedo yo apoyar. Entonces eso es como bastante importante, tal vez pues, no de manera económica, pero sí es como de, bueno, tal vez escuchando, intentando no dar, en el caso de escuchar, no estar dando como consejos u opiniones que no se han solicitado, porque es algo que llevo 14 años escuchando y nunca va a ser suficiente nada de lo que yo haya hecho. Entonces, es como, yo, o sea, sí tengo una idea de lo que estoy haciendo, no estoy así como que actuando a la deriva. Eh, Considero que si quieres ayudar a alguien cercano que tenga como este tipo de circunstancias, sí sería importante principalmente preguntar eso, de qué manera te puedo ayudar. Ya cada persona tiene su propia situación, tal vez es como de, tú no puedes cuidar al niño, pero tal vez conoces a alguien que conozca algún lugar donde lo pueda cuidar bien y pueda estar ahí mientras la familia trabaja o si saben de algún apoyo. Uh-huh. Esto que dices se me hace muy fuerte la parte de no es suficiente o pareciera que nunca es suficiente, porque creo que todos nos podemos llegar a enfrentar a ese sentimiento, ¿no? En el trabajo, como amigo, como persona, y más cuando se es cuidador de alguien, y aparte quiero hacer la diferencia, cuidador de alguien, hijo, papá, lo que sea, cuidador de alguien con discapacidad, ¿no? Creo que hacerlo, esta mención, creo que sonó muy obvia mi forma de decir con discapacidad, pero es que creo que sí es muy diferente. Y visibilizar que es diferente es importante porque hay un cansancio también. Hay un agotamiento emocional, quieras o no, físico, mental, energético, que ahorita, por ejemplo, puede que se vea un bostezo de mi parte, pero no porque me aburra lo que estés diciendo, sino porque dentro del trabajo diario que al menos desde mi lado hago como profesional, también hay ese agotamiento y esas palabras de que a veces pareciera que no es suficiente lo que estás haciendo, sí te puede llegar a llevar a un desgaste muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es que tú has podido encontrar esa fuerza para, a pesar de que lo puedas sentir y de que te permitas sentirlo, porque también no se trata de que no lo sientas o digas, no, sí se puede, no, sino que también tienes oportunidad de decir, estoy triste, se vale, me voy a comer un helado para apapacharme. ¿Qué herramientas te han ayudado a ti a poder sobrellevar todo esto y a no tirar la toalla si es que ha llegado a haber un momento en el que sientas que quieres tirar la toalla y ya no saber más? Pues principalmente ha sido ella. O sea, todas las cosas que yo he hecho han sido por amor.
incluso más que por responsabilidad, porque no lo siento como una carga, aunque para muchos probablemente pueda ser, es difícil, no quito ese sentimiento de algunas personas que se puedan llegar a sentir sobrepasadas por las situaciones que llevan. Eh, yo me siento bien como ayudándolo, ayudándola. Entonces yo me he enfocado principalmente en cómo se siente ella, cómo ha avanzado ella, lo que te mencionaba, no va al mismo ritmo que otros jóvenes de su edad, pero yo he visto avances. Entonces, para mí eso es como de, sí ha avanzado, sí hay mayor socialización, ya hay un mismo canal de comunicación, se expresa bien últimamente me han dicho que, no sé, como en exposiciones se expresa bien, se aprende bien las cosas. Hubo un momento en el que yo estuve como muy enfrascada en mi trabajo. No fue tanto tiempo, pero entre que en ese periodo en el que entré a trabajar ahí y salí de ahí, este, volví como a hacer ese mayor acercamiento a ella y vi todo lo que había aprendido, ¿no? De diferentes materias que ya me explicaba, esto pasa por esto, esto y esto. Y eso es lo que te hace como sentir un cierto alivio de todo lo que yo he hecho y he trabajado no ha sido en vano. O sea, al final de cuentas sí se ve un avance. eh, a mí no me interesa si saca 10 o si va al mismo ritmo que los demás. Yo lo único que estoy enfocada es que ella sea libre, sea independiente, sea feliz. Entonces, yo le he visto, digo, tenemos altibajos, pero dentro de lo que cabe he visto una mayor proyección en ella y eso es lo que a mí me ha mantenido como a flote a pesar de las críticas, de problemas familiares, diferentes temas que yo tengo en la parte profesional, pero pues básicamente siempre ha sido ella la que a mí me ha ayudado a seguir adelante. Como tu motor. Ujú. Y para ir un poco ya cerrando este episodio, ¿qué te gustaría reconocerte a ti, más allá de la parte mamá, en la parte mujer? ¿Cómo? O sea, ¿qué te gustaría reconocer que si no fuera que has hecho o has mantenido tal cosa, no estarías donde estás hoy con la formación que estás logrando le dar a tu hija? O sea, si pudieras, no sé, es que mucho, lo estoy pensando en que mucho se puede escuchar a que a nuestros amigos les hablamos muy bonito, les decimos estoy muy orgulloso, orgullosa de ti por esto y esto y esto y esto, y la otra persona ni en cuenta de que había hecho esas cosas. Si tú estuvieras escuchando este episodio, tu historia, ¿qué te estarías reconociendo o aplaudiendo y que hay veces que se te olvida o lo das por hecho que lo hiciste, pero que tendrías que incluso decirte, oye, calma, sí fue suficiente esto que hiciste, oye, calma, sí te faltaron herramientas, pero hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento, etcétera, etcétera? ¿Cómo? Eh, pues es que sí, justo creo que ya te lo había comentado. Mm, yo no me siento tal cual como orgullosa. A veces siento que me faltaron cosas, pero creo que eh, sí he podido como ir sobrellevando la situación o las situaciones. Eh, mm, Particularmente creo que siempre me ha guiado como esta parte del amor más allá de lo romántico. Entonces, eh, eso es lo que me ha ayudado y esta parte de mi personalidad que es como muy,
aguerrida, volvemos a la palabra. la palabra aguerrida. Entonces, pues muchas personas lo ven como un defecto. A mí me ha ayudado a seguir adelante, a poder ayudar a mi hija a seguir adelante. Y y a pesar de que por la edad, por la falta de madurez y demás, no haya tomado decisiones tal vez tan acertadas como deberían de ser. Creo que sí he llevado como un camino lo más, por lo menos apegado al hecho de que yo quiero que ella esté bien. Entonces, pues sí me reconozco que eh, he tenido como esa cierta claridad para poder intentar educarla de la mejor manera y poderla ayudar para que ella tenga un mejor porvenir. Muchas gracias porque hemos compartido mucho hablando. Creo que ahorita en el episodio no sé cómo se vaya a escuchar al final, pero es que quiero hacer la mención, nos estuvimos platicando mucho antes de la grabación, entonces quería resaltar como muchas cosas de lo que fuimos diciendo y no se grabó, para que no se perdiera. Entonces, finalmente quiero agradecer porque fue un tiempo que te diste para venir, para hablar, para vulnerar un poco y expresar tus sentimientos. Entonces, de todo corazón agradezco eso, porque estoy segura que quienes escuchen o vean el episodio van a poder agarrar algo y hacer esas o construir esas herramientas para poder acompañarse y llevar este proceso y este camino que se vayan enfrentando. Entonces, gracias por haber venido y por estar aquí hoy con nosotros. Y no sé si quieras como cerrar con algún mensaje o ya para dar el cierre al episodio. Mm, eh, pues sí me gustaría dar como un mensaje final, que sería el de realmente no están solos. Eh, Sé que muchas veces puede parecer que no hay como una salida o una alternativa, pero siempre la hay. Y por lo menos considero que es importante que las personas, una vez que ya tienen como un diagnóstico como de que no tienen, que tienen una discapacidad auditiva, tienen la alternativa de reunirse ahora sí que con su propia comunidad y y no van a encontrar un mejor lugar para sentirse como acogidos. Igual, eh, eh, si se llega a dar el caso, pues pueden acercarse incluso a mí o a personas que ya tenemos más tiempo y se busca como también la convivencia y la unión para que justamente en momentos en los que se sienta que ya es como de, ¿ves que ahora qué hago? Es como de, no, pues tranquilo, o sea, está bien sentirse así, pero siempre hay una luz al final del camino. Me gusta. Muchas gracias por compartir. Y a todos los que vieron y escucharon el episodio hasta aquí, que primero que nada agradecerles por haber estado, por habernos escuchado en otro episodio. Y si no se han suscrito, que se vayan y se suscriban, porque es súper importante para poder seguir compartiendo estas historias en el podcast. Y sobre todo que lo compartan, porque nunca sabemos al compartir o decir algo el impacto que puede tener en otra persona que lo vea, que lo escuche. Entonces, compartir ayudamos a seguir construyendo más espacios seguros para poder hablar en torno a todas esas historias. Entonces, muchas gracias y estén pendientes para vernos en el próximo episodio de Caminos Más Incluyentes.